Pues buenos días, yo también hice invitaciones aquí a algunos colegas, amigos. Ahorita llegaron dos estudiantes, un estudiante de la maestría aquí en antropología y un colega que trabaja aquí haciendo traducciones interesantes para una editorial francesa. Entonces estamos aquí reunidos, nada más que están muy lejos, no sé si se quieren acercar. Y la idea es justamente plantear el tema de cómo se puede definir esto que podríamos llamar la antropología del poder, y que es una cosa que hemos estado trabajando, por lo menos aquí en Chiapas. Yo no sé, me imagino que hay muchas otras maneras de hacerlo, de definirlo desde otras perspectivas. No me imagino, bueno, conozco algunas de ellas. Pero sí me gustaría contar un poco la manera en que se está trabajando, estamos entendiendo esta antropología del poder en las discusiones que hemos tenido acá en Chiapas, ¿no? Les mandamos dos textos, o les sugerí dos textos para la clase. Entonces voy a tratar más bien de dar como un contexto un poquito más amplio a esos dos textos, para luego, si quieren, aterrizamos ya en la discusión del contenido más específico de estos trabajos, que, como vieron ustedes, bueno, se refieren a la etnografía y a la antropología que se hace aquí en Chiapas. Entonces, la idea es que si existe alguna posibilidad de delimitar la antropología del poder que estamos planteando, está muy vinculada con la historia de la antropología política en cierto sentido, ¿sí? Como ustedes pudieron ver también en el alegato, es que la visión sobre el poder que se plantea es una visión que rebasa lo que se define tradicionalmente como política o como lo político, y ese es uno de los primeros rasgos, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, la historia de la antropología política, a mí me parece muy interesante plantear este problema así, porque obviamente hubo un momento en la disciplina, especialmente entre los años de 1940 y 1960, en que se definió este tipo de áreas casi como cuerpos independientes o como subdisciplinas de la antropología, ¿no? La antropología económica, la antropología política, y así surgieron varias otras disciplinas, ¿no? Y la idea era justamente que había una especie como de objeto homogéneo con el cual trabajar. En este caso el tema fundamental era el asunto de las sociedades sin Estado, es decir, esas sociedades que tenían una alta organización social, una organización muy compleja, pero donde no aparecían estas instituciones políticas que se esperaba que surgieran, por ejemplo, en los estados modernos. De hecho, la misma idea de Estado, de nación, todo eso no parecía estar presente en estos pueblos. Y sin embargo, digamos, existían, ¿no? Existía un cierto orden, existía una cierta autoridad, existían algunas ciertas jerarquías, y existían algunas formas de castigo, de punición, de defensa de fronteras, en fin. Había muchas otras instituciones que jugaban el papel del Estado, de lo que nosotros depositábamos, de las funciones que nosotros depositábamos en el Estado, ¿no? Y de ahí fue que se fue desenvolviendo esta idea de antropología de la política, antropología política, con un tema específico, ¿no? Todo esto se quiebra en los años 60 y empiezan a surgir una gran cantidad de trabajos, justamente también con la ruptura de las relaciones coloniales. Se modifica este objeto deja de tener mucho sentido. Los que parecía que no tenían Estado, de repente empiezan a formar Estados, formar gobiernos, formar policías, formar ejércitos y construir naciones en un mismo ciclo, ¿no? Y entonces parecía que no tenía ya más sentido plantearse este tema de la antropología política. Al mismo tiempo surgía otra serie de demandas específicas, ¿no? La idea de que era necesario modificar la visión, ya no plantearse el problema del orden, ya no plantearse el problema de la consistencia de un régimen político en África, por ejemplo, o en la América Latina, o en algunos otros sitios del mundo, en el sureste asiático en particular, sino que ahora el tema era más bien la comparación entre diversas formas de hacer esas mismas instituciones, los estados, las naciones, las burocracias, y de ahí venían una serie de subtemas específicos, ¿no? Entonces se empezó a plantear el problema de una manera distinta, hasta llegar a la multiplicación de temas en una enorme cantidad, ¿no? Talal Asad incluso le dio la vuelta en algunos textos ya en los años 70 a todo el tema de la política y la religión, y algunos otros empezaron después también a hacer este tipo de cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué pensar que el Estado modelo es el Estado del noroccidente del mundo, del noroccidente europeo y americano?
¿Por qué pensar que es allí donde está la institución modelo de la cual todos los demás países son como variantes no muy acabadas, no muy completas, ¿no? Y entonces se revierte el asunto, se empieza a preguntar también sobre la formación del Estado, la formación de las instituciones, la formación de la nación en Europa, en los Estados Unidos, ¿no? Como fenómenos antropológicos también. Se le da la vuelta a esta visión y se empieza a plantear, me parece a mí, mucho más, de manera más interesante el tema, y se rompe con esta visión de unos mirando a los otros. Creo que eso falta todavía por profundizar, ¿no?, en algunas otras áreas. Otro aspecto importante de esa antropología política era que tenía esta idea de, la impronta del orden, que se ha, sobre todo, relacionado con la idea de que existe una perspectiva que llaman funcionalista o sistémica o estructuralista, ¿no? La idea de que lo predominante es cierto tipo de orden social, cierto tipo de instituciones que permiten mantener, reproducir una sociedad, que reproducir una cierta autoridad y una cierta consistencia de las relaciones sociales, ¿no? Y que de alguna forma el conflicto o el cambio eran como accidentes temporales, normalmente provenientes de fuera. Las relaciones coloniales, por ejemplo, eran un claro caso del cambio abrupto en las relaciones políticas. La colonización, el tráfico de esclavos, etcétera, ¿no? Todo este tipo de instituciones que perturbaban un orden, ¿no? Pero finalmente llevaban a la construcción de un nuevo orden y se mantenía el orden. Esa visión empezó también a cambiar muchísimo. Incluso ya algunos de los primeros antropólogos de lo que llamamos la antropología política empezaban a tener como tema central el conflicto y hacían análisis de conflicto, ¿no? Aunque normalmente, como ustedes han visto en algunos de los textos que seguramente leyeron de Gluckman o de Turner, la idea era que esos rituales o esas confrontaciones que parecían guerra pero que no eran guerra en el África, eran más bien como rituales que participaban de una especie de recomposición permanente del orden, que regresaban permanentemente al mismo orden. Había una especie como de estancamiento histórico, ¿no? Sociedades que se reproducen a sí mismas y que cuando tienen conflicto es una especie como de liberación, de presión o liberación catártica, ¿no?, de todas las contradicciones para volver a quedar en un mismo sitio. Todo eso también fue cambiando, ¿no? Y se empezó a descubrir no solamente que las contradicciones eran mucho más constantes, permanentes, sino que eran incluso centrales para el orden político. Eran parte fundamental de la construcción de las instituciones políticas y de la dinámica de la reproducción de las relaciones políticas. Entonces todo eso llevó a como a la crisis de este modelo con el cual surgió la antropología política, ¿no?, originalmente. Y de hecho se desdibuja la misma frontera de la subdisciplina. Empieza a haber nuevos nombres para las cosas, empieza a haber nuevas perspectivas para estos mismos asuntos. No voy a hablar de otras que, por ejemplo, se dirigieron al asunto más bien simbólico, ¿no? La idea de que es necesario estudiar las representaciones de lo que quiere decir el Estado. Por ejemplo, el famoso libro de Clifford Geertz sobre el Estado, ¿no? El Estado como teatro. Y la idea de que mientras a Occidente le preocupa un montón el asunto burocrático y el asunto de las instituciones y tienen el poder para hacer guerras y para hacer expansión colonial y para construir policía interna, en Bali es para hacer teatro, es para hacer grandes representaciones en donde la gente se siente identificada y donde se produce una especie de gloria de un pasado y se produce el poder del monarca, ¿no? Por ejemplo, esas son otras vías, ¿no?, tratando de relativizar el punto de vista de Occidente sobre el resto del mundo. Pero quisiera enfocarme entonces en este tipo de problemas. Primero, ya decía, la antropología política metía de alguna manera la historia europea, la historia del mundo colonial como parte de la explicación, como parte del análisis político, ¿sí? No eran pequeños pueblos ordenados con tradiciones milenarias o con tradiciones antiguas que estaban contemplando, eran el resultado de procesos históricos coloniales. Segundo, la contradicción, el orden ya no era tan interesante, era mucho más interesante entrar a estos aspectos de contradicciones y conflictos, el manejo del conflicto,
De hecho, se empezó a hablar mucho de esto, del manejo de conflicto, de instituciones para equilibrar y desequilibrar y transiciones de un sistema a otro, y al mismo tiempo la dinámica de la reproducción de las relaciones políticas. Y finalmente se llega al punto en el cual se desdibuja tanto esto que pues es necesario renombrar las cosas, ¿no? Una de las ideas que surgieron fue cambiar de enfoque, ir hacia otro punto, ¿no? Y entender mucho más allá de las instituciones políticas a la política. Algunos empezaron a decir, bueno, es que la política no está hasta en la casa, ¿no? Los estudios de la unidad doméstica, los estudios, por supuesto, de las relaciones de género, empezaron a plantear el asunto de hasta dónde, ¿no?, la politización de las relaciones era un fenómeno que ocurría dentro de la casa. Incluso era un lugar privilegiado en algún sentido. Algunos modelos incluso de construcción de las naciones y de los estados tomaban el orden de la familia como el orden político moderno. Y entonces incluso se empezó a analizar a los teóricos políticos también como especie de filósofos locales, o como les decía Robert Redfield, ¿no? Los filósofos, ¿cómo le dice? Los cosmógonos, los que son capaces de sintetizar la cosmovisión de un pueblo, ¿no? Bueno, Rousseau, Montesquieu a lo mejor también lo fueron, ¿no? Y también tenían esto, el uso de un lenguaje complejo de la familia para explicar cómo es el orden del Estado, ¿no? Lo hicieron hasta desde la antigua Grecia incluso. La cosa es eso, ¿no? Relativizar el punto de vista, complejizar las relaciones políticas en términos históricos, contradictorios, y al mismo tiempo plantearse que lo que llamábamos político no estaba solamente en el lugar donde nosotros pensábamos, estaba regado en todos lados, hasta en las discusiones de la ciencia y en las discusiones de qué es la antropología política. Había política. Es ahí donde vino, digamos, de todo este cúmulo de lecturas y de todo este cúmulo de discusiones, es donde vino la inquietud, para mí por lo menos, de replantear el asunto. Yo decía, es que aquí ya nos estamos llegando a los límites de un orden de las disciplinas y de un orden de la división del trabajo antropológico. La antropología económica por un lado, la antropología política por el otro lado, la antropología simbólica, la antropología de la religión, como si estuviera claramente delimitado además que existen todas esas dimensiones como capas de la sociedad, donde ustedes quieran colocarlas, ¿no? Y fuera posible que un antropólogo entrara en una capa, ¿no? Hagan de cuenta que estamos en un mar y alguien se mete en la zona más profunda, ¿no? Y el otro se mete en una zona intermedia y así sucesivamente, y cada uno de ellos capta algo distinto. A mí me parece que eso era un poco el problema también con estas subdisciplinas. Lo más chistoso es que seguimos teniendo esas subdisciplinas como materias en las clases, ¿no? Y seguimos aprendiendo el mundo, de alguna manera, el mundo de la disciplina antropológica, fragmentado o seccionado con este tipo de mirada, ¿no? Pero no sé, no es crítica para el curso y para el programa de maestría, ¿no? Nosotros tenemos exactamente el mismo problema, ¿no? Y de todas maneras hay que seccionar, hay que disecar los temas y hay que ordenarlos de alguna manera, ¿no? Entonces la idea fue justamente plantearse esto en términos de poder. ¿Por qué no repensar estas discusiones, que también aparecían en la antropología de la religión, que también aparecían en la antropología política en otros lugares? ¿Por qué no replantearlo desde el punto de vista del poder? Y plantearlo no en términos solamente temáticos, es decir, no con la idea de que existe un objeto específico llamado religión, un objeto específico llamado política, etcétera, ¿no? Más bien, la pregunta era cómo reformular la centralidad de la contradicción, de la historia, de la multiplicidad de puntos de vista y digamos el papel de la antropología. Y fue cuando se propone, bueno, estamos intentando en eso, esta idea de la antropología del poder como una perspectiva metodológica, básicamente, ¿no? La perspectiva metodológica se desarrolla sobre todo como una especie de forma de mirar, forma de registrar el dato antropológico, forma de construir el dato antropológico. Porque se trata de ir a los mismos lugares, el trabajo de campo no se modifica. El trabajo de campo siempre es el mismo,
Sin embargo, cuando uno va al campo cargado ya con una idea, por ejemplo, como cosmovisión, si uno lleva en la cabeza que existe algo así como una visión del mundo, un world view, que está depositada en algún sitio del lugar en donde vamos a llegar, uno va y encuentra eso. ¿Sí? Y la visión del mundo, claro, siempre es algo vago, que no se encuentra fácilmente. Debemos encontrar a 2 o 3 informantes que nos digan esa visión del mundo. Y claro, hay un trabajo antropológico, el del etnógrafo, que es sintetizar, ordenar y presentar esta visión del mundo como una síntesis. Y luego conectarla con otras cosas, ¿no? En el caso de la investigación en el área maya fue muy recurrente esto, ¿no? Entrevistar a 2 o 3 curanderos o 2 o 3 informantes clave, casi todos ellos hombres. Preguntar, por ejemplo, a Chanquín Viejo en el pueblo de Najá, era el deporte de todos los antropólogos hablaron con el mismo informante. ¿Sí? Y sale en todos los videos de los lacandones y los lacandones hasta que el señor falleció hace muy poco tiempo. Un tipo que conoció generaciones de antropólogos llegando. Y a todos les contaba las mismas historias de Hachakyum y de los hijos de Hachakyum y los dioses y el orden del mundo. Y eso era fascinante para los antropólogos. Al grado de construir esta idea de que existía una especie de cosmovisión lacandona extendida a todos, mujeres, niños, a partir de las declaraciones de este hombre, y se construía además esta imagen de que existía realmente un pensamiento sistemático, como si todos los lacandones fueran Chanquín Viejo y todos los franceses fueran Rousseau, ¿no? O sea, de algún modo, ¿no? Ese es un problema metodológico. A mí me parecía un problema metodológico, ¿no? Entrevistar a uno y hacer representar una síntesis general de un pensamiento además bastante ordenado y coherente, ¿no? Digo, ¿cómo cabe todo esto en el problema del conflicto, del orden, de la violencia y del cambio, ¿no? ¿O es que estos fenómenos también no tienen alguna especie como de impacto, no reciben ningún impacto directo de las transformaciones, de los conflictos, etcétera, ¿no? Ese era uno de los problemas que se quedaba, ¿no? El conflicto rebasa el ámbito de las relaciones sociales y de alguna manera quedan estas otras preguntas. Tenemos entonces que diseñar instrumentos para ir a campo y entender, poner primero el enfoque en hacer que resalte este aspecto, ¿no? Las contradicciones, los conflictos, los cambios y las confrontaciones. Y eso se podía ver en muchos niveles, ¿no? Podíamos, por ejemplo, verlo en arenas abiertas de conflicto. En todos los lugares hay algún sitio donde hay una asamblea, o donde hay un mercado, o donde existe una acción política, por ejemplo, abierta como una marcha, o simplemente una peregrinación. Podemos tomarlos como escenarios como de extensión viva de una cosmovisión mental, digamos, ¿no? También, entonces todo lo vemos como símbolos y son como actores de un teatro que despliegan ideas, ¿no? Son como extensiones del símbolo. Nos volvemos como una especie de aparatos anexos a un sistema simbólico que se expresa a través de nosotros, ¿no? Y claro, nosotros nos volvemos una especie de cosmógonos, todo el tiempo estamos viendo las estrellas, interpretando el mundo de esa manera. Y yo prefería una calidad humana distinta, ¿no? A mí me parecía que era mucho más pragmática la cosa, mucho menos consistente, mucho más cambiante. Entonces, el primer paso era metodológicamente eso, ¿no? Preguntarse por los conflictos. Entrar, por ejemplo, en el área de una peregrinación y empezar a preguntar, claro, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué llevan flores? ¿Por qué llevan trago? ¿Por qué la gente se ordena de esta manera para la peregrinación, ¿no? ¿Por qué a las mujeres adelante? ¿Por qué los hombres atrás? ¿Por qué ellos llevan las banderas? Y entonces aparece un orden social, un orden específico para ese tipo de actividad. Pero al mismo tiempo pone una atención e inmediatamente sabe, ¿no? Que el curandero o el rezador empieza a decir que hay jóvenes que no están haciendo caso, que ya no respetan. Esos muchachos de allá atrás, ¿no? Esos muchachos de atrás, a ver que apaguen sus grabadoras, no tienen respeto, todo este tipo de rollos, ¿no? Hasta en esos elementos uno sabe que ese orden no funciona del todo, ¿sí? Y los comentarios entre la gente que yo escuchaba, ¿no? La idea esta es que el señor que dirigía la peregrinación, ¿no? Pues este fulano señor va a morir pronto, ¿no? Ya es muy grande, ya casi ni puede caminar, hay que ayudarlo. Y no sabemos quién lo va a sustituir.
ejemplo, ¿no? O la idea esta misma de que ya empezaban a decir, es que hay otro señor, don Salvador, que yo creo que ya sabe todo, pero está escondido, no quiere que le tengan envidia. Y surgían todas estas historias que me permitían ver que incluso hasta en un acto ritual que parece solamente expresión o extensión de una especie de sistema simbólico, aparecía la disputa, aparecía el conflicto, aparecían las diferencias y aparecían los puntos cruciales de crisis, de posibilidades de cambio, ¿no? La desaparición de los dirigentes, o que los jóvenes mismos ya no quisieran o ya no tuvieran el mismo interés por esta actividad ritual. Identificando todos esos aspectos, entonces lo que surge no es un acto de repetición, sino surge un acto permanente de construcción. Hay que hacer un esfuerzo tremendo de organización y hay que tener una visión pragmática para que esta peregrinación vuelva a aparecer el siguiente año. No es un acto de extensión nuevamente de un sistema simbólico, sino una repetición pragmática, digamos, ¿no? Con muchos otros sentidos. Incluso en algún momento la misma marcha, la misma peregrinación, como yo lo describí en algún texto, no me acuerdo si ahí lo que les mandé, entramos una vez en una de estas peregrinaciones campesinas, yo me fui a un pueblo a las afueras de la cabecera municipal, empezó todo el orden de las banderas, los tambores, los disfrazados que hacen reír a la gente, empezamos a marchar y llegando a un punto cerca de Las Margaritas, Las Margaritas es un municipio cercano a la Selva Lacandona, uno de los pocos municipios, uno de los varios municipios que tomaron los zapatistas en la rebelión del 94. Esta era la peregrinación del 1991, hace justamente 20 años ya. Chale. 21. El 11 de julio va a cumplir 21 años de esa peregrinación. Llegamos a un punto en las afueras de la ciudad, de la pequeña ciudad, y entonces se reunieron peregrinaciones de otros lugares para incorporarse y llegar todos juntos hacia la zona central del pueblo. Y allí mismo se acercaron muchos muchachos de las comunidades eclesiales de base, preparados por la Iglesia de la Teología de la Liberación del obispo Samuel Ruiz. Y entonces ellos flanquearon la peregrinación siguió con sus cantos, sus rezos. Yo iba ahí como buen antropólogo en esta peregrinación, y nos flanqueaban este grupo de jóvenes que empezaban a gritar, se ve, se siente, la iglesia está presente, ¿no? Y de repente ya empezaron a gritar también, se ve, se siente, el pueblo está presente y otro tipo de cosas. Y cuando llegamos a la plaza, había todo este tinglado con un sacerdote apoyado por unos cantantes en tojolabal con vestuarios muy luminosos y un Cristo con una mirada así como de poco amable y con unas cananas aquí puestas en el pecho, ¿no? Y empezó a dar la misa como un mitin político, ¿no? Eso se volvió un verdadero mitin político. El sacerdote todavía oficia aquí en Chiapas, fue acusado también de guardar armas y de apoyar a la guerrilla y cosas así, ¿no? Yo en ese momento no tenía idea de lo que estaba pasando. Fue otro de los avisos que tuve de esto y nunca me di cuenta. Y en ese momento lo que vi es eso, ¿no? La transición entre una actividad que parece ritual y que se puede convertir también en una especie como de vehículo de disputas políticas, de expresiones políticas. Entonces, ¿dónde quedaba todo esto? Insisto, poner atención en esas cosas nos permite además trascender, no solamente ubicar las arenas de disputa, sino trascender esa división entre religión y política, por ejemplo, ¿no? Les podría haber puesto otro ejemplo del mercado, de cómo está organizado el mercado en la cabecera municipal de Las Margaritas. Uno puede llegar el domingo y ver y recorrer y saber en dónde están los indígenas, qué venden, etcétera. Pero si uno se mete ya a hacer preguntas, encuentra que hay todo un mapa político de la distribución de los espacios y que si se altera de alguna manera puede generarse conflictos muy fuertes. De hecho, se han generado conflictos, ¿no? Sobre dónde estacionar la camioneta de la organización fulana o dónde se estaciona la camioneta que va al pueblo fulano. Toda una arena perfecta de conflictos y de disputas. La pregunta es esa entonces, metodológicamente, ¿no? Primero, ¿cómo se localizan las tensiones y los conflictos? Etnográficamente, ¿cómo podemos ubicarlos en arenas concretas? Y tercero, ¿cómo eso trasciende lo específicamente político y se coloca en otros espacios en donde parece ser que no hubiera o no se esperaría que hubiera este tipo de expresiones, ¿no? Y entonces surge la idea de que ya no podemos seguir hablando de antropología política.
se formula esta propuesta metodológica que ustedes más o menos vieron cómo va surgiendo en la etnografía de Chiapas, y se propone como una alternativa metodológica para la discusión del cambio y de la organización y del conflicto. Y quiero llevarlo a otro extremo también, el ámbito simbólico, como digamos como un punto de cierre de este desglose de los aspectos diferentes de la antropología del poder, tal como yo la entiendo, ¿no? La idea de que los signos, por ejemplo, están más o menos claros, la idea de que Jesucristo, por ejemplo, sabemos todos qué significa Jesucristo, pues estaba presente en este tipo de análisis sistémicos de la simbología, que proponía que existía una visión del mundo o una perspectiva común en un pueblo. Aquí lo que aparece también es que incluso en ese escenario, en esa dimensión simbólica, las disputas aparecen, ¿sí? En algunos momentos en la etnografía a mí también me tocó escuchar a alguna mujer que disputaba. Fue muy interesante porque fui a una discusión sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígena, que era la discusión que se tenía después del levantamiento zapatista, de parte del gobierno para frenar el movimiento o para contrarrestar las banderas del movimiento, y de parte de las organizaciones para negociar algunos espacios dentro de la política pública y de los recursos públicos. Fui a una asamblea que fue un poco desanimada, desganada, los partidos estaban muy interesados, las organizaciones, pero la gente cuando le pregunté me decía, no, pues es que yo vine aquí porque me toca, soy de la cuadrilla fulana, y pues nos distribuimos y en la organización así nos toca, ¿no? Cada que hay una marcha, un meeting, nos toca una comisión de 4 o 2 comisiones de 4 y ahora me tocó a mí venir a esta reunión. Y no le interesa, ¿no? Pues no, ahorita ya terminando nos vamos al mercado porque tenemos que comprar frijol y traje otras cosas y nos va a dar tiempo. O sea, ellos iban al mercado. El auditorio y la discusión sobre la ley y cultura indígena era un pequeño paréntesis en su viaje al mercado y una obligación de parte de la organización. Pero la discusión era interesante y se estaba transmitiendo por radio. Entonces cuando regresé al pueblo, a donde estaba yo quedándome, le pregunté a la gente si habían escuchado la discusión. Y solamente una mujer me contestó que estaba ahí echando tortilla, ¿no? En la cocina. Me dijo, sí, fue muy interesante. Qué bueno que dicen que eso de que las mujeres trabajamos mucho, las mujeres hacemos mucho y nos cansamos mucho y que ya no debemos trabajar tanto, me parece muy bueno, ¿no? O sea, ella escuchó lo que quiso escuchar y le pareció interesante lo que le pareció más interesante. Y siguió echando tortilla, ¿no? A mí me parece que es eso lo que hay en este tipo de despliegues. Incluso estoy usando un ejemplo muy discursivo, ¿no? La idea de oradores que dicen cosas allá y gente que las escucha del otro lado. Pero igual se podría hablar de una ceremonia religiosa o de algún otro tipo de evento, ¿no? La idea es que tampoco hay una especie de comunicación tan explícita, tan directa, que justamente las relaciones de poder atraviesan la manera en que se emiten los discursos y la manera en que se reciben los mensajes. El uso específico de ciertos símbolos también es como un uso más pragmático, se puede hablar incluso de manipulación simbólica en todo este proceso. Entonces lo que resulta no son sistemas simbólicos fijos de los cuales somos víctimas o somos extensiones, ¿no? Lo que resulta son diversos sistemas simbólicos, si lo queremos seguir llamando así, que lo que producen son distintas manipulaciones del discurso y distintas interpretaciones de los mensajes. Por eso me parecía más adecuado plantear el problema en términos de lenguajes de poder, no de sistemas simbólicos, no de sistemas de entendimientos comunes, no de visiones del mundo. La idea de cómo realmente existen las palabras en el mundo es como lenguajes de poder. Lenguajes que permiten posicionar a la gente, que pretenden establecer cierto orden de las cosas y que son reinterpretados y negociados en cada encuentro. Yendo con ese aparato metodológico a campo, a mí me parece que tenemos una posibilidad de mirar de manera más concreta muchos aspectos vivos de las sociedades que estudiamos, que si vamos con estas cargas como la de cosmovisión o sistema simbólico, o incluso con la idea de antropología política como una especie de capa, ¿no? De un solo aspecto de la organización de la sociedad. Yo no sé si con eso explico cómo fue que surgió toda esta idea, ¿no? Y cómo surge más bien como una especie de reorganización de la disciplina antropológica desde un
punto de vista metodológico, ¿no? Las consecuencias además fueron más allá, porque la idea es que no solamente se trata de una metodología más, sino, por supuesto, como todo buen antropólogo, la idea es que es la metodología, ¿no? O sea, que si uno trata de explicar las cosas, no puede. Hay un sentido de competencia y un cuestionamiento, claro, a cierto tipo de perspectivas y a cierto tipo de conceptualizaciones. El ejemplo de cosmovisión es solamente uno de ellos, ¿no? Si quieren podemos después entrar a otro ejemplo. Ahorita les voy a simplemente decir las consecuencias en términos epistemológicos, ¿no? La idea también de la antropología del poder que se formula aquí compite con otra serie de perspectivas. Una de ellas es esta idea de la otredad y de la necesidad de interpretación de la cultura, ¿no? Somos traductores, somos interpretadores. En general, si nosotros pensamos bien que no solamente el mundo que estudiamos, sino también el propio mundo, es un conjunto de arenas de negociación del poder, económico, político, simbólico, y que no necesariamente lo que dice uno en un mensaje el otro lo va a entender claramente, lo va a manipular, lo va a malinterpretar, lo va a mejor interpretar, y lo va a usar como un arma incluso contra el mismo orador, que es lo que tengo yo miedo. Además de eso, lo que interesa aquí es que no podemos solamente mirar al otro como si fuese otro dominado por una serie de dinámicas propias. En realidad lo que estamos haciendo es una epistemología nueva del mundo. La idea de que el poder es central como objeto de estudio es también la idea de que el objeto central es ontológicamente muy poderosa para explicar muchas cosas de las relaciones sociales. La antropología del poder, ahorita lo que estamos haciendo también es en las reflexiones sobre lo que significa entonces hablar de sociedad, lo que significa hablar de lenguaje, lo que significa hablar de mercado en términos de una antropología del poder. Y lo que significa hablar en Francia o en Suecia o en Chiapas, ¿no? Exactamente igual. Los límites de la otredad se rompen y entonces la antropología identificada como una disciplina de la otredad también resulta cuestionada. La idea es que somos productos históricos con múltiples lenguajes, incluyendo el lenguaje y los formatos científicos, que se insertan en su mundo para tratar de hacer explicaciones. ¿Sí? Y finalmente el objeto de la antropología no es el otro, ni tampoco son otros dotados de ciertas cualidades excepcionales, me refiero a la inconmensurabilidad de la cultura del otro, etcétera, ¿no? Sino que son otros que son semejantes, ¿no? Somos nosotros mismos analizándolos a nosotros mismos, en dinámicas que podemos hacer comprensibles porque participamos de ellas también. Es como una visión un poco más universalista de esta condición humana. Y claro, eso también lleva a la idea de que no existe nada fijo ni nada esencial. Toda idea de identidad y de esencialismo se quiebra con esta perspectiva. Lo que surgen son productos permanentes, ¿no? La sociedad es un fluir, un producir permanente, y todos somos producto, y seguiremos siendo producto de algo. Incluso si nos vemos bien en este sentido, los antropólogos lo que hacen no es ver personas, sino ver flujos de relaciones en movimiento. ¿Sí? Y somos ahora, los rescaté de ser víctimas de sistemas simbólicos, pero ahora los coloco como especie como de fotones de un flujo de energía permanente, ¿no? Tampoco es muy simpático en términos humanistas, pero es más o menos la metáfora que se me ocurre en este momento para identificar las consecuencias de una visión científica, ¿no? Quiero simplemente cerrar con eso. El ejemplo que quería dar es el del sistema de cargos. Durante mucho tiempo, es el trabajo que tengo actualmente por terminar, ya tengo como 3 años tratando de terminarlo y no puedo. La idea es que podemos ver lo que tradicionalmente en la etnografía de Chiapas se ha llamado el sistema de cargos, como una especie de institución que puede ser prehispánica o puede ser colonial, como ustedes lo quieran, no como un sistema, ¿sí? No como un sistema. Ese es el problema que ha habido en la investigación. Yo, por ejemplo, planteo desde la antropología del poder, le damos vuelta, entonces lo que tenemos son organización, una serie de actividades de organización en torno al trabajo ritual, que se distribuye de manera inequitativa, se negocia permanentemente y se reconstruye permanentemente. Incluso si lo vemos bien, ni siquiera es propiamente indígena,
porque es producto de múltiples contactos que se ha tenido con la historia colonial, con la historia estatal, ahora ya se integra incluso en políticas nacionales de protección de la cultura, pero también de sistemas jurídicos y también de sistemas políticos. Al PRI no le ha molestado en nada integrar a los sistemas de cargos de Chamula durante mucho tiempo, era como una cosa tan fácil, ¿sí? A pesar de las múltiples acusaciones de uno y del otro bando de que los utilizaban, los dos se usaron perfectamente bien. Entonces es algo que se está produciendo, que se construye. Si le damos la vuelta, lo que tenemos allí es entonces una organización del trabajo ritual y del trabajo de la autoridad política en permanente proceso y que no es propiamente indígena, sino que también puede ser considerada como una extensión de lo que yo llamaría la burocracia, ¿no? Es decir, ese es otro tema, pero luego si quieren hablamos de eso, ¿no? Temas emergentes que proponen esta antropología del poder. Ver estos sistemas de cargos como burocracias locales en permanente reconstrucción. Y es lo que trato de hacer, ¿no? No sé si va a salir bien o no, ya tiene bastante tiempo, pero la idea es darle la vuelta, ¿no? Y conceptualmente cuestionar estas otras formas de aproximación que se me hace que siempre terminan siendo bastante esencialistas. Creo que ahí lo dejo, ¿no? Y si quieren mejor conversamos a partir de los textos y de la charla. ¿Cómo la ven? Muy bien. Sí, perfecto. Va. Seguro hay muchas preguntas. Espero que sí. Yo no quiero monopolizar las preguntas, entonces le voy a dar la palabra a ver quién se anima. Llamando a la pregunta, mencionaste en un principio muy tangencialmente sobre las representaciones del Estado. Mi pregunta es cómo abordarlo metodológicamente y si las representaciones del Estado deben verse desde la antropología como un tema, como un problema o como algo que está por problematizarse. No, bueno, ya ha sido problematizado en mucha la literatura. De hecho, hay muchos textos que son interesantes para redefinir este tema, y también estamos trabajando en eso con otros colegas. La idea es que la representación del Estado implica también, hay dos maneras de verla, ¿no? Una es aceptar la existencia del Estado y luego analizar nada más las interpretaciones o las representaciones que existen de él, y claro, lo que encontramos es, dependiendo de dónde está parada la gente, pues te presenta una idea de Estado totalmente distinta, ¿no? Ese es un ejercicio que se ha hecho bastante. La cuestión ahorita también es plantearse más radicalmente otro punto de vista, que es si existe realmente el Estado, si existe realmente una especie como de gran burocracia coordinada, centralizada y que actúa de manera unívoca, ¿no? Que es un poco más o menos la idea, ¿no? Hay el trabajo de Monique Nuiten, por ejemplo, o el trabajo de Putato, el trabajo de Adams. Hay mucha gente que ha cuestionado esto, ¿no? Es que el Estado no existe, lo que existe son multiplicidad de formas de organización de la dominación, que producen permanentemente ciertos aparatos burocráticos y que están permanentemente negociando la dominación, que no es una cosa fácil, ¿no? No todos los días amanecemos con el gusto de respetar al policía. Normalmente lo hacemos porque, no sé, tenemos una especie de... O no todos los días pensamos que naturalmente nos llamamos como nos llamamos solo porque nuestra credencial de elector así lo dice. Todos ya lo naturalizamos, ¿no? Nosotros somos quien dice, ahí está nuestra foto, no sé. Hay una cierta naturalización de los procesos burocráticos, ¿no? Pero podemos también hacer antropología de eso, ¿no? Podemos hacer antropología de la manera en que nos han ido produciendo lo que queremos ser, y de la manera en que respetamos ciertos espacios y ciertas rituales y ciertos procesos que tienen que ver con estas burocracias, que es lo que permite que de alguna manera las cosas funcionen normalmente, digamos, ¿no? Pero en realidad no es un aparato centralizado, no es un aparato completamente homogéneo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Esta antropología del poder también lo que plantea es desarmar esto, no solamente la representación del Estado, sino la misma idea de cómo está organizado el Estado. Y por eso es interesante, ahorita uno de los temas que he querido promover aquí entre los estudiantes es la antropología de la burocracia. De hecho, en algún momento llegamos a discutir en la clase, a decir, bueno, ¿cuál es realmente la naturaleza humana, no? Ayer estaba leyendo algunos otros textos, ¿no?
que si lo simbólico, Hannah Arendt dice que somos políticos. ¿Qué es lo que nos hace? Somos animales políticos, recuperando una larga tradición. A mí se me hace que no. Tengo la duda de si no somos realmente animales burocráticos. No hay ninguna otra especie que haga burocracia, solamente nosotros. Y además tenemos la tremenda imaginación como para atribuirle a las pobres hormigas y a las pobres abejas que también tienen reyes y tienen burocracia. Hablamos de reinos, trasladamos este tipo de orden a otros mundos y además empezamos a imaginar ese mundo jerárquico de esa manera. No sé si vieron Avatar, o no sé si han visto, o sea, está trasladado a muchos otros, o sea, hasta otros mundos trasladamos nuestro orden jerárquico, ¿no? No lo sé, pero me inquieta un poco saber que somos realmente burócratas, ¿no? Nosotros sí somos, ¿no? Los científicos burócratas de CONACYT sí lo somos. Hay algunos que no lo quieren conocer, pero ese es el punto, ¿no? Podemos darle la vuelta a todo esto, antropologizarnos a nosotros mismos, ¿no? Convertirnos en objeto. Y esta es otra línea, por ejemplo, interesante, ¿no? El análisis de las instituciones o de las formas de organización de la dominación y la imaginación que surge en torno a ellas, ¿no? Reino, Estado, nación, todas estas grandes palabras de domingo, todas estas grandes palabras de la marcha de los domingos, que se pueden empezar a cuestionar y a deshacer para ver qué significan y cómo son utilizadas en el discurso político, ¿no? Eso es muy, muy interesante. No sé si por ahí va el asunto, ¿no? Pero hay mucha literatura, ¿no? Está citada también en parte de este trabajo. Marco nos hizo favor también de hacer una reseña de un libro que hicimos con algunos colegas del Colegio de México, de la Universidad Iberoamericana y estudiantes también, sobre antropología del Estado, que resume un poco esta discusión también, ¿no? Perdón. Qué fuerte. Relájense un poco, ¿no tienen alcohol ahí o algo para...? Sí. Siempre en los bares nos salen mejor nuestros seminarios a nosotros, por lo menos. Y aquí hay unos muy buenos. A ver, ¿nadie se anima? Un comentario. A ver, aquí mi amigo, vente para acá, Pedro. Bueno, no sé. Está haciendo ahora trabajo de traducción de Tim Ingold al francés. Órale. Está metido en estas cosas. A ver, sí, perdón. Sí, un comentario de lo que dijiste sobre ese viejo Lacandón, que bueno, él sí era como un poco el filósofo de los lacandones, pero que a partir de él los antropólogos pensaron que todos los lacandones eran también mitólogos, poetas y filósofos, ¿no? Sí. Y es muy interesante porque es cierto que en Francia no todos son Rousseau, no todos son Descartes. Claro. Y obviamente, o sea que atribuimos a otras culturas cosas que sabemos bien que en nuestras propias culturas no existen, que también existen, pues, ladrones, mentirosos, comerciantes, antropólogos, asesinos, no todos son poetas y filósofos. Claro. Y es verdad que en muchos relatos antropológicos, incluso hoy todavía, te presentan a una cultura como si no existieran los individuos dentro de la cultura, como si fuera un todo uniforme, y que, como dijiste, o sea, que los individuos expresaban un sistema simbólico, eran como canalizaciones así, ¿no? Pero que no tenían subsistencia propia. Claro. Y eso es muy interesante porque es verdad que en Francia no todos somos Rousseau. Afortunadamente o desgraciadamente, no sé. Yo creo que afortunadamente. Eso nos mete también en otro problema, el problema de la esencialización en la antropología, ¿no? Yo aquí me quejo mucho y me peleo mucho con los colegas por esta especie de respeto absoluto para categorías como indígena, ¿no? Que es absolutamente cuestionable, desmontada histórica y social y políticamente es desmontable, pero al parecer es algo muy caro, muy querido para la antropología que se hace en México, ¿no? Y entonces es difícil decirle a la gente que esa cosa es endeble, ¿no? Mucho más si está asociada a cierto tipo de poblaciones que la gente estudia regularmente. Hay algún... Jean de Vos, un colega
amigo de nosotros, incluso lo expresó de manera directa, dijo, nosotros nos enamoramos de los mayas. Y sí, los antropólogos se enamoran de los mayas. Es fuerte, eso es fuerte. Bueno, perdón, pero sí, esta idea se presenta en muchos otros lugares. La cuestión es poder, por ejemplo, ideas de campo o ideas de arena son interesantes porque lo que nos plantean es que no existe un solo posicionamiento de las cosas. Hay múltiples posicionamientos y hay que estar atentos a esas múltiples voces, ¿no? Incluso hay que atender a todas las múltiples mentiras, porque tampoco hay que confiar en el que te da la voz, porque el que te está diciendo algo pragmáticamente en el momento. Y a lo mejor, yo conocí gente, una vez un señor me hizo eso, y fue muy interesante. Llegué a buscarlo porque quería que me conectara con los cargueros, la gente que está trabajando en el trabajo ritual en el pueblo, porque él era una persona de autoridad reconocido. Entonces llegué, me senté a platicar con él y dije, cuénteme usted sobre las ceremonias de el Oshnichin, las entradas de flores, las ofrendas que se hacen a los santos, a las vírgenes, y cómo eso también sirve para hacer curaciones. Y me dijo, eso ya me cansé, dice, eso ya se lo conté al antropólogo Martín, se lo conté al antropólogo Mario, ya, ahí lo tienen grabado, me regalaron un cassette. Si quiere le doy copia, dice, hablamos, no, le voy a contar unos cuentos, siéntese. Y me contó lo que quiso, y a partir de ahí nos hicimos buenos amigos, ¿no? Yo nunca más le volví a preguntar porque él ya sabía que no me iba a contar de eso, él quería contarme cuentos. Y empezó a hacer unas narrativas muy interesantes, de donde salían también algunas alegorías de otras cosas, del poder también, ¿no? Fue muy, muy, muy interesante la relación. Pero así es el tipo de cosas, y a mí me temo que de repente también estamos forzando mucho las interpretaciones en algún tipo de análisis político. Normalmente tomamos partido, ¿no? Ese es el problema. Y normalmente en lugar de revelar la complejidad y la forma en que se está produciendo el mundo, lo que hacemos es tomar partido, ¿no? Esencializar y construir un objeto que es más bien un sujeto, como plenamente hecho, ya terminado, y que no tiene más futuro que preservarse a sí mismo, ¿no? Perdón, sí. Bueno, hablaste de la antropología del poder como una metodología también. Sí. También hablaste de lenguajes de poder. Quisiera saber un poquito más, que profundizaras un poquito más en eso. Sí, la idea, bueno, en eso de los lenguajes de poder, a mí lo que me parece interesante, o cuando yo trataba, el contraste que se quiere hacer, o más bien la idea era hacer un contraste que permitiera establecer la diferencia entre cosmovisión, lengua, identidad y todo este tipo de conceptos que se me hace que ya tienen una carga especial para construir este objeto como un asunto fijo, proyectado desde el pasado. Y la idea del lenguaje tiene que ver mucho con algunos textos de Ferdinand Saussure sobre lo que es la lengua, el lenguaje y el habla, ¿no? El lenguaje es este compuesto de dos elementos. Uno es un sistema efectivamente de símbolos, de palabras, que están a disposición para la producción de los mensajes. Pero la otra parte fundamental es el habla. El habla es el uso específico que cada uno de los hablantes y cada uno de los receptores va a hacer de este sistema. Y no todos lo usan igual. El único problema es que toda la lingüística descriptiva se basó en el estudio de esta parte. Dijo, a mí no me importa el habla, me importa la lengua como sistema. Y se produjo todos los estudios de lingüística. Pero esta otra parte del habla es fundamental, porque es justamente el uso directo de los símbolos. Y de ahí vienen estudios muy interesantes sobre, por ejemplo, la ironía, ¿no? O el uso, es decir, es una forma de usar el lenguaje de manera tramposa. Uno usa una palabra justamente para decir exactamente lo contrario y el otro lo entiende. ¿Cómo se produce eso? Este elemento de ironía, pues porque lo que le da significado real a las palabras no es la palabra misma, sino la manera en que se articula y cómo se articula en un momento dado. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo ironizar alabando a alguien, ¿no? Y el otro a lo mejor se puede dar cuenta de la ironía y enojarse conmigo, pero a lo mejor no se da cuenta, ¿no?
Y dice, muchas gracias, no sabía que me admiraras tanto, o alguna cosa así, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece interesante, por eso prefiero la metáfora del lenguaje. El lenguaje de poder es la manera en que se usa tramposamente, manipulativamente, todos los sistemas simbólicos y todas las cargas simbólicas. Y lo que vemos, el fenómeno que vemos nosotros no es un sistema simbólico que se reproduce, o una identidad que se reproduce. Lo que vemos es la producción permanente, la producción simbólica. Ese es el objeto privilegiado, ¿no? Bueno, uno de los objetos privilegiados, ¿no? La producción social sería el otro ejemplo de esto, ¿no? ¿Cómo se produce una fiesta? No voy a ver cómo se rehace otra vez la fiesta del año pasado. Yo he ido a varias fiestas de Chamula y les aseguro que cada una es distinta y cada una expresa elementos diferentes y que se integran personajes múltiples. Siempre es un escenario de creatividad lingüística y de creatividad expresiva, ¿no? Pero incluso aunque se repitiera, no es el mismo evento del año pasado, ¿no? Ese es el punto también. Pero bueno, por ahí va la discusión esta. Acá hay una pregunta de Luis. Sí, Pi. Hola, en realidad, ¿Escucha? Venga, sí, perfecto. Son tres. ¿Alcanzas a verlo? Ya lo veo también, sí. Sí, pero hay que escuchar. Te escucho también. Ok. Pero ya son tres en este trabajo al que te referiste, que es el libro de transformaciones del Estado de los márgenes. Ahora se puede hablar del Estado, digamos, como a tres niveles metodológicos, que estoy tratando de recordar tu argumento. Y habla, digamos, de las arenas que se constituyen a partir de interacciones entre burocracias y las poblaciones, los agentes y los órdenes sociales imaginarios que se van construyendo ahí. Entonces, la primera pregunta va en torno a esta idea de los órdenes sociales imaginarios. Es decir, ¿cómo abordarlos etnográficamente? Para ir más allá de un nivel meramente discursivo y enunciativo, y, digamos, sin ubicarlo en términos de esas tensiones, pero sin caer en una perspectiva un tanto vertical de creer que el Estado nos impone, o a la inversa, creer que las poblaciones tienen suficiente libertad para imaginar sus propias interpretaciones, digamos. Claro. Más en términos metodológicos. La segunda, en términos del uso del transporte, es decir, cuál es la importancia de la categoría de gubernamentalidad especialmente en la perspectiva sobre el poder que están trabajando ustedes. Y la tercera es te referir mucho a nosotros cuando hablas del trabajo de la antropología del poder. La pregunta es que existe un grupo de trabajo, quiénes son, cómo se integra, dónde están, son humanos, Bueno, es interesante. Primero, contesto esta última. Sí, efectivamente tenemos un seminario que funciona desde hace más o menos 10 años y del cual han salido varias publicaciones, varios trabajos, tesis en particular, ¿no? Casi todos los trabajos que estoy citando en el texto de la revisión que hago de la etnografía en Chiapas son ejemplos que han salido de alguna forma de estas discusiones. Y yo no quiero decir que todos ellos comparten la misma idea. De hecho, la antropología del poder como nombre es una imposición personal, ¿no? Es una imposición mía. Ante la falta de nombre dije yo, este es el momento. Este es mi momento, ¿no? La creatividad lingüística ahí se quedó corta y yo fui el único que tenía en ese momento. No sé si no tomé el día anterior, no sé qué pasó, pero ahí quedó, y antropología del poder. Pero seguramente los colegas que participan en este seminario, Sonia Toledo, Gracia Inverton, Ana María Garza, Antonio Gómez, Martín López, que en algún momento estuvo, todos ellos, los que están ahí referidos, nos reunimos de vez en cuando para hacer discusiones, para analizar textos, para discutir el trabajo de otros autores. Incluso hemos invitado a algunos investigadores bastante conocidos que vienen por aquí de repente, los invitamos y los sentamos a discutir con nosotros, ¿no? Les quiero presumir que hemos tenido ahí a John Gledhill, a James Clifford, hemos tenido a Claudio Lomnitz, en fin, a mucha gente ahí sentado con nosotros, y dependiendo el ánimo del invitado, pues hay viandas y hay vinito, tequila, en fin, lo que sea necesario. Entonces sí hay un grupo, hay una discusión, pero no hay un solo posicionamiento. Negaría mi propia perspectiva metodológica si les dijera que todos estamos pensando igual. Tenemos unos debates muy fuertes, incluso hemos tenido salidas, no con violencia. Les cuento esto también porque es interesante, ¿no? Hay algunos que dijeron así directamente me dijeron, José Luis, es que tú piensas que todo es poder, y no es así.
Yo también quiero entender las relaciones humanas de otra manera, creo que hay otra ontología que explorar, por ejemplo la ontología del amor, o la ontología de la ayuda mutua. Le digo, bueno, pues son tradiciones antiguas también, adelante, ¿no? Y hay tesis de respuesta de acusación. Recientemente se defendió una tesis en la UNAM con un estudio sobre espiritualismo y relaciones espiritualistas en la ciudad que justamente está tratando de retarnos. O sea, está diciendo, también existe la utopía, también existe el amor, también existen las relaciones solidarias. No todo es poder, ¿no? Entonces hay una discusión interesante. Y a ver, si quieren ustedes, después les mando más textos para que vean cómo está el asunto. La otra pregunta sobre el Estado. Es metodológicamente yo creo que es factible en términos de lo que dice, no sé si, yo me imagino que leyeron el texto de Gupta, ¿no? De Akhil Gupta. Cómo se aproxima a la descripción de una oficina en un lugar de la India, cómo funciona esta oficina, cómo se da el trato entre el oficinista y todos los clientes que llegan a verlo, y al mismo tiempo cómo se hace el análisis en el ámbito público de los diarios, y cómo en los diarios aparece cierto tipo de lenguaje que permite hacer surgir una imagen de el Estado es coherente, nos ordena desde arriba, todo nos conduce, etcétera, ¿no? O la idea de la corrupción, por ejemplo, los análisis de corrupción. Yo creo que esos son muy buenos ejemplos, ¿no? Y sí se produce este orden imaginado porque finalmente hay que producirlo. A mí me gustaría hacer el experimento también etnográfico, ¿no? De llegar a un escenario en el cual haya cierto tipo de organización y luego ver las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, por ejemplo, pueden ser un mapa. Estas cosas las vi sobre todo, por ejemplo, en el texto de Benedict Anderson sobre el nacionalismo, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Pues una idea de nación. ¿Y cómo se expresa esa en concreto? Haces un censo, haces un mapa, haces un museo. Tuve la oportunidad de visitar un museo comunitario en Las Margaritas. Fui con algunos estudiantes, fuimos al museo. Fantástico, ¿no? Yo tuve la oportunidad también de conocer cómo se produjo el museo. El museo fue el resultado de una inversión pública en culturas populares o culturas municipales y comunitarias, me parece. Un programa de PACMIC que manejan entre la CDI y la Secretaría de Desarrollo Social. Llegaron allá, estudiantes de la universidad que yo conocía, llegaron allá para promover el museo. O sea, no era una idea que el pueblo sacó y que de repente se les ocurrió, vamos a construir una memoria histórica. Y no. Llegó una persona de fuera, un funcionario menor que también era antropólogo por suerte, y le dijo a la gente, oigan, ¿cómo ven la idea de instalar un museo? ¿Y qué es eso, no? Museo, ¿qué es un museo? Pues es ahí un lugar donde ponen las cosas para que se vea cómo era antes. Ah, sí podemos, dice. Ahí en la finca vieja hay un cuarto, vamos a hacerlo. ¿Y ahora qué ponemos en el museo? Pues vamos a traer todas las cosas viejas que tengan en la casa, ¿no? Entonces la asamblea reunió a la gente y le dijo, traigan todas las cosas viejas que tengan. Ahí tiene sacando la gente su basura, llevándola para construir el museo. Y entonces se da la transición entre, la idea también, eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una olla que está en la cocina con los frijoles, cociendo los frijoles, una olla que está puesta en el mercado de San Cristóbal, donde pasan los turistas, y una olla que está puesta en el museo? Objetivamente no hay ninguna, son el producto de las mismas manos artesanas quizá, pero esencialmente son tres cosas distintas. Es el objeto de uso, es la mercancía y es, claro, la representación de una entidad específica que se llama los tojolabales, los indígenas. Entonces construyeron el museo y con las cosas viejas representaron lo que quiere decir ese orden. Y ahí está. El pequeño museo representa la vida maldita de la finca y el finquero y toda la historia negra de la finca, cómo sufrimos allá, y luego la vida de la comunidad. ¡Ah, qué bonito! Católicos todos, por supuesto. Expulsaron a los evangélicos estos. Católicos, tojolabales. Y lo tienes consagrado. Etnográficamente está allí, ¿no? Yo tomaría más en serio este tipo de perspectivas como la de Benedict Anderson sobre la construcción de la nación, y lo puedo ver, trasladar etnográficamente a muchos lugares, ¿no? La discusión incluso, ese es el orden imaginado, ¿no? El mapa del pueblo. Quiénes entran y quiénes no entran. Quién está en el museo y quién no está en el museo. A mí me parece una manera muy visible de esta forma de producir. Y a nivel Estado, pues tenemos muchas formas de producción. Efectivamente, Foucault, para pasar a la tercera pregunta, Foucault tiene mucho que ver también en toda esta discusión, ¿no? Foucault además nos traslada justamente al tema global. Foucault es un analista del poder, ¿sí?
y lo ve en todos lados. La única diferencia quizá en estos análisis sociológicos del poder es que en él la mirada de repente está puesta más en este tipo de dispositivos de poder que trascienden a las personas, trascienden a las generaciones, y analiza más el hospital psiquiátrico. Por eso se interesa más en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, que en el estudio de las regulaciones en una ciudad, que en el estudio etnográfico y en el tipo de respuestas de la gente, ¿no? Él estaba analizando cómo se ha producido la regulación de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? En una historia de largo aliento. Pero claro que está presente, ¿no? La idea de una antropología del poder, siempre he pensado que la antropología no es realmente una disciplina en sí. La antropología es una especie de disciplina metodológica para analizar la complejidad de lo que otros simplifican. Los sociólogos, los politólogos, los economistas simplifican en sistemas ciertas dimensiones de las cosas. Nosotros los tenemos que poner todos juntos y verlos cómo viven, ¿no? Es como una ciencia experimental en una forma radical, ¿no? Y es justamente lo que tenemos que ver, ¿no? Pero efectivamente esa antropología del poder se nutre mucho de esta perspectiva del poder y de la microfísica del poder de Foucault. Y de ideas interesantes, por ejemplo, la idea de que no necesariamente todo es violencia. De hecho, la violencia es un fragmento específico, muy importante, significativo de la construcción de la sociedad, pero el resto de la sociedad no se construye con violencia, se construye incluso a veces con la colaboración de aquellos que deberían estar cuestionando los dispositivos y las relaciones, ¿no? No sé si contesto, pero a lo mejor me desvío un poco, siempre me pasa. ¿Quién más? José Luis, yo ya de alguna manera lo has tratado, pero me gustaría abundar un poco más en esto del poder. Voy a leer un fragmento del texto tuyo de la antropología del poder. Sí. En la página 37. Es que, bueno, vale la pena leerlo y a ver si avanzamos un poco en esta discusión. Haciendo una recapitulación de las conclusiones del anterior apartado y del presente, se puede decir que el poder no constituye un ámbito o un nivel específico de las relaciones sociales. Por el contrario, se trata de un componente transversal a diversos ámbitos de acción y a distintos niveles de la interacción social. Tampoco se puede entender a partir de un enfoque solo en las estructuras o sistemas de relaciones de poder separados de los actores y sus estrategias para reproducir y transformar esas relaciones, ni tan solo en actores como entidades individuales y libres de disposiciones. El enfoque etnográfico en el poder nos muestra que los procesos mismos de reproducción y transformación del poder implican tanto la actualización de diversas relaciones como la generación de diversas estrategias por parte de los actores. Por ello, una antropología del poder como la que aquí se propone implica poner en el centro de análisis, como perspectiva metodológica, las configuraciones de relaciones de poder, sus contradicciones diversas y aquellas luchas concretas que se expresan tanto en el proceso de producción como la transformación de estas relaciones. A lo que voy es que, bueno, desde luego hemos estado discutiendo aquí estos temas del poder y la política. De hecho, la primera parte del curso abre con eso, ¿no? Con una reflexión de Bobbio y Bovero y de Hannah Arendt, de John Vincent también, ¿no? Sí. Y digamos, y también hemos estado trayendo a colación a Foucault constantemente, aunque no está incluido como parte del curso, porque es, digamos, un curso más bien formativo, ¿no? Ajá. No. Entonces, de pronto, y es una angustia que yo tengo, y a lo mejor, no sé si tú la compartas, yo estoy de acuerdo contigo que todo puede
hay poder de alguna forma. Pero si es así, ¿cómo lo defines o cómo analizarlo conceptualmente? Porque si no, en términos empíricos y metodológicos, uno pues se puede perder en la nada, ¿no? A la hora de tratar de hacer estudios sobre el poder. Es como una suerte de Aleph, ¿no? A veces me parece como tomando a Borges, ¿no? Esta idea de que hay un punto del universo que te permite ver todo, ¿no? Sí. En fin, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, ese es otro de los problemas que tenemos ahorita, ¿no? Que estamos tratando también de enfrentar. La discusión que hemos tenido con Martin, que está trabajando también algo que él llama, él le puso más ambiciosamente la economía del poder. Su disciplina, él ahorita ya concluyó que